reunido de nuevo para compartir, como siempre es y será, la palabra de Dios, una buena noticia. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, consideremos ahora a los que dicen: hoy o mañana saldremos para tal ciudad, ahí viviremos unos años, pondremos un negocio y nos haremos ricos. Eso no tienen idea de lo que será el mañana. Pues, ¿qué cosa es la vida de ustedes? Una nubecilla que se ve un rato y luego se desvanece. Lo que ustedes deberían decir es esto: si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello. En lugar de eso, presumen de ser autosuficientes, y toda esa clase de presunciones es mala. En resumen, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado. Palabra de Dios. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuchen, pueblos, todo de la tierra, habitantes del mundo, estén atentos los ricos y los pobres, lo mismo el hombre noble que el plebeyo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué temer en días de desgracia, cuando nos cerca la malicia de aquellos que presumen de sus bienes y en sus enseñanzas y riquezas confían? Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo mismo que los necios e ignorantes, también los sabios mueren, y a las manos de extraños van a parar sus bienes. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de lo nuestro, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos relata que Juan había visto a un hombre, posiblemente Juan andaba con otros apóstoles, y había visto un hombre que estaba expulsando los demonios en nombre de Jesús, pero que no era uno de ellos, que no era uno de los que andaba con ellos. Aquel hombre, lo más seguro, pues ya veía en Jesús ese ser especial y utilizaba el nombre de Jesús para hacer el bien. Aunque no andaba con el grupo de los apóstoles, estaba utilizando el nombre de Jesús para sembrar el bien. Y nos dice el Evangelio lo que vio Juan, lo que Juan le contó a Jesús. Y cuando Juan se encontró con Jesús, le dijo: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no era de lo nuestro, se lo prohibimos. Ahí vemos el celo de Juan. Y a veces también vemos ese celo en la iglesia, en los diferentes movimientos, grupos de apostolado. A veces vemos ese tipo de celo que no hace absolutamente nada bien. Todo lo contrario, es un tipo de celo que hace mal, que siembra cizaña, que produce división. Y no olvidar que nadie tiene la exclusiva de Jesús. Jesús no es exclusivo de uno solo, Jesús es de todos nosotros. Y Juan pensó, como no es uno de nosotros, pues no lo puede hacer, porque Jesús es exclusivo de los apóstoles, Jesús es exclusivo de nosotros,
Pero, ¿qué le dice el Señor? Jesús le respondió, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagro en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Jesús se lo prohibió porque, como le dije anteriormente, Jesús no es exclusivo de un solo grupo, de una sola persona. Jesús es de cada uno de nosotros. Y más bien todo lo contrario, nosotros nos debemos alegrar cuando vemos a personas que hacen el bien, porque cuando vemos personas que hacen el bien, eso nos debe motivar a nosotros para que también nos animemos a hacer el bien y no sentir ningún tipo de recelos, ningún tipo de rencor, ningún tipo de envidia, porque aquella persona o porque aquel movimiento de apostolado se preocupa, se esfuerza en hacer el bien, se esfuerza en mostrar esa cara misericordiosa de Jesús en medio del mundo donde están viviendo o donde nosotros vivimos. Y por eso Jesús le llamó la atención a Juan y le dijo, no se lo prohíba, porque nunca le debemos prohibir a ninguna persona que esté haciendo el bien que no lo haga, porque eso es lo que el Señor quiere que ustedes y yo hagamos en esta vida, que hagamos el bien y que le hagamos el bien a todas aquellas personas que podamos sin mirar a quién, porque cuando hacemos el bien es el momento donde nosotros pues más nos estamos asemejando a nuestro Dios y Creador. Cuando hacemos el bien, cuando practicamos la misericordia, es el momento donde más estamos nosotros imitando a Dios Padre, porque Dios es bueno por excelencia y le hace el bien a todos, sin mirar si somos buenos o malos, si somos santos o pecadores, porque eso es lo que sabe hacer Dios. Lo que sabe hacer Dios es amar, ser misericordioso, hacer el bien. Y también eso es lo que Dios quiere que ustedes y yo hagamos en esta vida. Pero a veces vemos a veces de manera especial, si formamos parte de una familia parroquial, a veces esa familia parroquial tiene varios movimientos de apostolado, y cuando hay un movimiento de apostolado que se preocupa por hacer el bien, nos encontramos que otras personas que pertenecen a otros grupos, a otro movimiento de apostolado, empiezan a señalar, a condenar, a criticar, porque ese grupo pues tiene una actitud de hacer el bien. Nunca debemos criticar el bien, todo lo contrario, lo debemos imitar. Al bien lo debemos siempre imitar, venga de donde venga, porque venga el bien, de donde venga, eso siempre es bueno, y como siempre es bueno, nosotros debemos imitar lo bueno, nunca tener ningún tipo de recelo, sino todo lo contrario, alegrarnos porque vemos personas que están pasando por el mundo haciendo el bien, y que ese tipo de personas, que ese tipo de grupos, ese tipo de fundaciones, pues nos motive también a nosotros en hacer el bien, porque el que hace el bien es incapaz luego de hacer el mal, el que hace el bien es incapaz de dañar a una persona, el que hace el bien por amor a Dios, pues es incapaz de hacer todo lo contrario para ofender a Dios. Pues hermanos, preguntémonos nosotros en el día de hoy, ¿estoy haciendo el bien? Eso es lo que quiere el Señor. El Señor lo que quiere es que ustedes y yo hagamos el bien. Pues preguntémonos, ¿estamos haciendo el bien? ¿Estamos haciendo el bien? Esa es la gran pregunta, y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que Dios quiere que ustedes y yo hagamos mientras vivamos, que hagamos siempre el bien. Estamos haciendo el bien, porque a veces nos quedamos con mucha teoría, con mucha retórica, con muchas palabras, pero no vamos a lo que el Señor quiere, no vamos a la verdad, no vamos a la realidad. Tenemos que ir a esa realidad, y la realidad es, hagamos el bien. Mientras vivamos, practiquemos la caridad. Vamos a finalizar, nos vamos a colocar en las manos de Dios. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude, que enriquezca nuestro corazón de bondad, de misericordia, para que también nosotros sepamos hacer el bien. Vamos a terminar en las manos
de nuestra Madre del Cielo. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Bueno, será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos guarde a todos. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.